Saludos, bienvenidos a su programa Sensavid en su hogar. Llegamos a ustedes gracias al Centro Médico Preventivo Salud y Vida Sensavid, ubicado en esta comunidad de Tamboril, con el teléfono 809-580-3555. Escríbanos, llámenos, estamos dispuestos a recibir sus sugerencias. Ellas nos hacen mejor, nos ayudan a crecer. Yo soy el doctor Josué Caminero, anestesiólogo, miembro del Consejo Médico de este Centro Médico Preventivo Salud y Vida Sensavid. En el día de hoy vamos a conversar con un, ¿cómo es, doctor? Cirujano general Y laparoscópico con una subespecialidad en cirugía de hígado y vía biliar y trasplante hepático. Que no es cualquier cosa. El doctor Pedro Luis Trinidad. Un placer, doctor. Bienvenido, doctor. Doctor, la cirugía laparoscópica y la cirugía láser, ¿es lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿Cuál es la diferencia? La cirugía láser existe y la cirugía laparoscópica también existe. Okay. O sea que son dos tipos de dispositivos diferentes. Ya. El láser, como se dice, es un dispositivo que lo que utiliza es una onda de alta intensidad, la cual hace cortes directos en la piel, pero quirúrgicamente el láser no es utilizado de manera cotidiana, sino se utiliza para áreas específicas. Por ejemplo, en ginecología se utiliza el láser para hacer incisiones específicas, incisiones bien pequeñas para que no causan sangrado y bien estéticas. Pero dentro del cuerpo, hasta el momento, el láser no es utilizado ampliamente. Lo que sí en nuestra comunidad se conoce como la cirugía láser, a un tipo de cirugía que hacemos comúnmente ya los cirujanos generales, que es la laparoscópica, que es mal llamada cirugía láser. Okay. Acá no se utiliza nada de láser, porque el láser es un rayo de luz. Acá lo que se utiliza es heridas mínimas. Por eso es que también otro nombre que tiene la cirugía láser, la cirugía laparoscópica, es cirugía mínimamente invasiva. ¿Por qué? Porque se utilizan pequeñas incisiones y por esas incisiones pequeñitas se introducen pequeños tubitos que llamamos trócares, los cuales introducimos hacia el cuerpo. Por uno de ellos introducimos un gas especial que normalmente es de dióxido de carbono, y esto lo que hace es que lo insuflamos o inyectamos dentro del abdomen, y el abdomen se distiende, y de esa manera entonces introducimos una cámara, y con esa cámara especial que tiene a su vez luz, dígase, que ilumina el abdomen, y también tiene video. Y por esa razón es que podemos hacer la cirugía invasiva dentro del abdomen, y no solo dentro del abdomen, sino también dentro del tórax. Okay. Ya se está haciendo dentro del cerebro, se hace también dentro del cuello, se hace dentro de las piernas, porque ya se está haciendo la cirugía mínimamente invasiva prácticamente para todo el cuerpo. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque mientras menos heridas, mientras menos amplitud de la herida, menos injuria al tejido, sí. Es decir, menor daño al tejido, más rápida recuperación, menor efectos secundarios como infección de heridas y una cicatrización, y por ende una reincorporación a los afanes diarios mucho más A la cotidianidad. Exacto. Cuando yo estaba haciendo mi especialidad en el Hospital Cabral Ibáez, había un residente de cuarto año que decía: grandes cirujanos, grandes heridas, o al revés, grandes heridas, grandes cirujanos. Y veíamos esa incisión, por ejemplo, de la vesícula, que iba 15 centímetros, 20 centímetros. Así es. Y le salía el paciente y decía: una cirugía grande, mira la herida. Entonces la tendencia ahora es a La disminuir. tendencia ahora es no abrir pacientes. A no abrir. No hacer incisiones mayores. ¿Por qué? Porque no solamente, mientras más rápido nosotros podemos incorporar a este paciente a su cotidianidad, mucho menos injuria vamos a tener al tejido, y hasta cierto punto mucho más económico tanto para el paciente. ¿Por qué razón? Porque en vez de durar 3 días, 4 días ingresado en un centro, una colecistectomía laparoscópica se opera por sacarle la vesícula. Okay. Por laparoscopía. Se puede ingresar por la mañana
se opera y a las 4 o 6 horas postquirúrgica ya está en su casa. Increíble. Antes eran 2 y 3 días ingresados, entonces. Sí, señor. Cuando se hacía abierta. Cuando se hace abierta. ¿Por qué? Porque hacer a la abierta justamente debajo del costado derecho hay que incidir sobre un músculo, que es el músculo de los que hacen ejercicio, les salen los cuadritos. Hay que cortar ese músculo y hay que pasar muchas capas. Y luego esa capa hay que suturarla, hay que suturarla, cerrarla de nuevo. Y eso lleva mucha tensión. Entonces, como está muy cerca de la costilla, cada vez que el paciente respira, le duele. Entonces el paciente no aguantaba irse a su casa por el dolor, entonces tiene que durar varios días con analgésicos y como es una herida bastante grande, el riesgo de infección es mayor. Claro. Entonces, como la tendencia es cada vez más a minimizar la herida, todos los pacientes califican para la cirugía laparoscópica, porque la cirugía abierta entonces va a desaparecer definitivamente. La tendencia es que sí, porque la cirugía laparoscópica, aunque aquí llegó a mediados de los 80, principios de los 90, ya en Estados Unidos se estaba practicando desde mediados de los 60. Ha ido evolucionando hasta el punto que ya hoy en día no se hace robot asistido. Okay. Dígase que el cirujano no está directamente con el paciente, sino que está en un cubículo anexo al quirófano, y por medio de una cámara especial que tiene sobre los ojos y por medio de unas manos, unos guantes especiales, se controlan las pinzas que se introducen dentro del abdomen o dentro del tórax o dentro de la cavidad del paciente, lo cual lo hace aún más seguro. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos inmersos dentro del paciente, cavidad, sí. Dentro del paciente, y los vasos que son sumamente pequeñitos, los vemos 20 veces más amplificados. Se ven grandes. Entonces vemos todo mucho más grande y podemos ver estructuras que a simple vista no podemos ver. Y algo que decimos los cirujanos, los atlas, que son los libros donde nosotros los cirujanos estudiamos, tienen colores. Las venas son azules, sí. Las arterias son rojas, las vías biliares son verdes, etc. En el cuerpo, cuando todo sangre, todo es rojo. Sí. ¿Qué pasa? Que la anatomía nos ayuda a nosotros a poder identificar las cosas, pero una visión cercana, una magnificación de todas las estructuras anatómicas convierte en esta cirugía mucho más segura. Eso se veía en la película antes, y ya lo tenemos aquí a mano. ¿Eso se hace aquí en este centro? Sí, señor. No tenemos robótica, porque ya la robótica se hace solamente en centros muy especializados en Estados Unidos. Pero sí, aquí tenemos cirugía laparoscópica y avanzada, porque no solamente hacemos vesículas, colecistectomías. Yo hago bastante colecistectomía laparoscópica, como soy cirujano especialista en vías biliares, se hacen bastantes. Pero acá no solamente hacemos eso, aquí hacemos laparoscópica avanzada. ¿Qué es laparoscópica avanzada? Se hacen procedimientos más complejos, como son revisión de cavidad, se hacen también procedimientos ginecológicos laparoscópicos, se hacen también procedimientos intestinales laparoscópicos, se hacen apéndices laparoscópicas acá. También aquí podemos hacer bariátricas, lo que es la cirugía para obesidad, para que poner a las personas a rebajar, a ponerlas más flacas. Eso también lo podemos hacer en este centro. Perfecto. Y artroscopía, y artroscopía, que es un tipo de laparoscopía, lo único que se entra los dispositivos dentro de la cavidad articular. De la articulación. Entonces, doctor, ya que estamos hablando de laparoscopía, la colecistectomía laparoscópica, eso es extirpación de la vesícula biliar a través de la laparoscopía. Donde se encuentra lo que todo el mundo conoce como la hiel. La hiel. Así mismo es. Tenía mucho que no escuchaba. Sí, no, porque eso es algo que siempre me lo preguntan. No, ¿dónde está aquí? Que si se le explota la hiel, sí, la asadura. Hay problema, ¿verdad? Sí, porque en la asadura. O sea que a mí me llegó un paciente con un dolor en la asadura. Sí. Yo no supe lo que era la asadura. Tuve que preguntarle como un amigo, póngase la mano en qué parte de la asadura. Sí. Aquí. Sí, exactamente. Entonces, la vesícula biliar no es más que una estructura que pertenece a lo que es el sistema hepatobiliar. Que el hepato biliar es que hígado y las vías biliares. Las vías biliares son unos conductitos que nacen desde las células del hígado,
los cuales vierten a unos mangueritas, que son unos tubitos pequeños, una sustancia, para decirlo así, que se llama bilis. Eso es lo que es amarillo. Eso es lo que es amarillo, eso es lo que es la hiel. Cuando se vomita eso, que se pone un líquido amarillo, eso es la bilis. La bilis, ok. Que la bilis tiene una función en el cuerpo que es saponificar las grasas. ¿Qué es saponificar las grasas? Es como hace el jabón, que cuando estamos grasosos y nos jabonamos, esto ayuda a poner las grasas más pequeñas, más diluidas. O sea que tiene una función importante. Tiene una función importante. Entonces, la vesícula biliar, su función es almacenar esa bilis. La bilis que se produce en el hígado la almacena, pero también tiene la capacidad de sacarle el agua a la bilis. Porque la bilis es un 80% agua y un 20% soluto, dígase un 20% otras sustancias. Le saca el agua y la concentra. Y al concentrar entonces la vesícula biliar almacena mayor cantidad de bilis, claro, concentrada. Sí. Para que cuando comemos y se drene, porque el cuerpo es inteligente, cuando tomamos alimentos y llegan al estómago, hay una hormona que se produce en el páncreas que estimula a la vesícula biliar para que se contraiga. Se drena la bilis y se mezcla con los alimentos, con las grasas, y entonces hace su función. Ok, perfecto. Entonces, doctor, esa población que lo está mirando, ¿cómo sabemos cuando tenemos problemas en la vesícula? Porque es una realidad que nuestra alimentación muchas veces es deficiente, o que muchas veces nuestra visita al médico falla por cualquier situación, porque no podemos ir por los afanes de la vida, porque no tenemos el recurso, por cualquier cosa, pero tenemos alguna molestia. ¿Qué sintomatología podemos tener cuando hay problemas de esa parte del cuerpo? Los problemas de vías biliares, principalmente colelitiasis, son más comunes de lo que creemos. El 30% de la población tiene piedras en la vesícula y no lo sabe. El 30%, que es mucho, es decir, que de cada 10 personas, 3 la tienen. Y no lo saben porque es asintomático, es decir, que no da síntomas. Pero cuando da síntomas, da síntomas. Ya. ¿Cuáles son los síntomas? Primero, en población es más frecuente la colelitiasis en mujeres que hombres. Ahí seguimos hablando. Es más frecuente en mujeres que hombres y tiende a ser más común en mujeres mayores de 40 años. Ok. Y en mujeres que tengan más de 3 hijos. Y en mujeres que hayan tomado anticonceptivos por mucho tiempo. Wow. Pero eso es la mayoría de las mujeres. Bueno, muy común. Anticonceptivos, más de 3 hijos. Más de 3 hijos, mujer. Porque son las 3 F. Que en inglés viene female, que significa mujer. Fatty, es decir, que sean también gorditas. Y 40, que tengan también, que sean mayor de 40 años. Y fertility, que son 4 F. Fertility es que sean multíparas, que tengan más de 3 hijos. Y eso tiene una razón. Lo que pasa es que por mucho tiempo que tienen sometidas a embarazos y a la alta ingesta de estrógenos, eso hace que los niveles de colesterol estén más altos. O sea que en la mujer se da más la piedra en la vesícula, Las piedras o los problemas en la vesícula. Básicamente la litiasis vesicular, que es piedra en la vesícula, que no son piedras como las piedras comunes, sino lo que pasa es que la vía biliar, la bilis, está compuesta por lo que les dije, agua y otras cosas. Los 3 elementos principales son sales biliares, colesterol y triglicéridos. Ambos están en 33.33% distribuidos en la bilis. Es decir, que tienen un triángulo, 33.33 de cada uno. Cuando ese triángulo se rompe porque alguno de los elementos esté más que otro, normalmente el colesterol es el más frecuente. Y se comienza entonces a esos cristalitos de colesterol se van aglomerando con otros. Y va apareciendo primero como si fuera un lodo. Todos se ponen y se depositan abajo en la vesícula y hacen como un lodo biliar. Luego se van pegando más hasta formar lo que son cálculos. Y se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes. Y ahí es que viene el dolor. Y múltiples y no múltiples. Entonces, ¿qué pasa? Que como esos cálculos, como la vesícula biliar normalmente se drena cuando comemos, porque comemos a cada momento. Cuando comemos, se drena. ¿Qué pasa? Que ese cálculo que está flotando en la bilis
pasa y se encalla en el hoyito por donde sale la bilis. Pero como ese cálculo es más grande que el hoyito, entonces se encalla. Lo tapona. Y al taponarlo, entonces el cuerpo inteligentemente dice, tengo que sacar esa obstrucción de ahí. Y comienza a contraer con más fuerza, y contraer con fuerza, y contraer con fuerza la pared de la vesícula biliar, que es un músculo. Y da dolor. Y como esa musculatura funciona porque un nervio que viene desde el estómago, que se llama el nervio vago, esta causa unos malestares específicos que son náuseas y vómitos, que son sumamente incontrolables y el dolor es sumamente intenso. Es fuerte. ¿Y por qué la molestia cuando el paciente que tiene problema en la vesícula biliar come grasas? Es por lo mismo. ¿Para qué es la vesícula está? Para que cuando comamos grasa, su función sea saponificar la grasa, desdoblarla. Entonces, mientras más grasa comemos, más se contrae la bilis para drenarla. Entonces, si tenemos piedras, cálculos en la vesícula biliar, se contrae con fuerza. Entonces, mientras más grasa comemos, más estímulo tiene la vesícula biliar. Y mientras más se estimula, más síntomas da. Por tal razón es que ahora las estadísticas, en mi caso, ya yo no estoy viendo mujeres de 40 años con problemas de vesícula. Ya yo lo estoy viendo de 21 y de 17. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Porque ya antes, cuando se escribieron los libros, no habían hot dog, ni habían pizza, ni habían hamburger. Ahora, con esta alimentación que tenemos, ahora las ingestas de grasas, de colesterol, son sumamente más altas. Y como son más altas, entonces el desequilibrio que le hablé anteriormente se altera mucho más rápido. Y comienzan a hacer cálculos biliares. Entonces, los cálculos biliares, o sea, piedra en la vesícula, ¿el tratamiento únicamente es quirúrgico? Lamentablemente sí. O sea, que tiene piedra en la vesícula, hay que sacarle es decir, que el té de ruda, no, ya son muy inteligentes, ya. Sí, el té de ruda no funciona. No funciona también otras tisanas que dicen que como son de aceite de oliva, que también hacen muchos brebajes, nada funciona. No funciona. No es sacarlo. Ni tampoco funciona, como creen muchos, que cuando lo vamos a llevar a cirugía, le vamos a sacar las piedras. Sí, esa era otra. Solamente las piedras y se le va a quedar la vesícula. Exactamente, no es así. Porque el problema no está en la vesícula, que se recuerde. Sí. El problema está en el trastorno, en el desequilibrio. En el desequilibrio. Porque no hago nada quitando la piedra que le está dando la sintomatología, pero lo de base, entonces lo tenemos. Hay una pregunta que me hago yo. En el caso de la vesícula aplica perfectamente, pero es más con la apéndice. La apéndice la trajo el cuerpo, normal. Y la vesícula la trajo el cuerpo, tienen una función. Pero la sacamos vía quirúrgica. Y sacamos la vesícula vía quirúrgica. Sí, y después ¿qué pasa con esas funciones entonces? ¿De qué lo sustituye? La vesícula. Vamos a seguir con la vesícula. El cuerpo es muy inteligente. La vesícula biliar drena a un cubito mayor, más grande, porque las vías biliares vienen desde dentro del hígado, pero también hay unas vías que son fuera del hígado, que son dos conductos, uno que viene del lóbulo derecho del hígado y otro del lóbulo izquierdo. Ambos se unen y forman otro tubito más grande. Ese tubito más grande se une al de la vesícula biliar y forman otra estructura más grande, que se llama el conducto colédoco. Famoso ese. Ese conducto colédoco, cuando vamos a quitar la vesícula biliar, tenemos que clipar y seccionar un conducto que es el que se une para formar el colédoco, que se llama el conducto cístico. Ese se corta y se saca la vesícula. La bilis se va a seguir produciendo dentro del hígado, igualmente. La única diferencia es que la bilis no va a ir a la vesícula, porque ya no hay vesícula. ¿Y dónde se va a quedar? ¿Dónde se va a almacenar? Exacto. En el mismo colédoco. Okay. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una manguera
y a la manguera le metemos entonces, le abrimos la llave y le tenemos la llave abierta todo el tiempo, a la larga tiene que ancharse. Se va a poner más grande. Tiene que abrir, a ponerse grande, grande y grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a hacer la misma función que la vesícula biliar, pero no por concentración, sino por cantidad. Excelente. Como va a haber mayor cantidad de bilis almacenada, entonces cuando comemos, esta se va a drenar completa y va a hacer la misma función que la vesícula Tenía biliar. la vesícula. Claro, eso no pasa normalmente en la mayoría de los pacientes. Hay pacientes que por un tiempo se quedan, que no pueden comer ni tolerar mucho las grasas, porque la bilis, el ensanchamiento no es tan grande. Pero esos son algunos casos. La gran mayoría de los casos perfectamente pueden hacer su vida después de 6 meses de operado, totalmente normal. ¿Y en el caso del apéndice? El apéndice tiene una función solamente en el niño. En el niño solamente tiene una función que es una función inmunológica. ¿Qué es una función inmunológica? Lo que pasa es que el apéndice en el niño tiene lo mismo que tienen las amígdalas en el adulto, que es un tejido linfoide. ¿Y qué es un tejido linfoide? Aquí se producen células de defensa, que son los linfocitos. Es decir, que en el apéndice se producen linfocitos en los niños. Ya en el adulto no se producen linfocitos. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que si le sacamos el apéndice, no va a pasar nada, ni en el niño ni en el adulto. ¿Por qué razón? Porque hay más lugares donde se van a producir linfocitos. Okay. Es decir, que no va a haber ningún daño, todo lo contrario. Se va a sanar el paciente porque el apéndice, cuando hay una apendicitis, es algo progresivo, que rara vez, que conste, rara vez, porque puede haber casos en el cual involucione, porque es una inflamación. Sí. Y si la inflamación se trata, a veces involuciona. Y hay pacientes que hacen apendicitis crónicas que se sanan y vuelven, se sanan y vuelven. Pero normalmente cuando se comienza la apendicitis, por ahí se vuelve. Excelente. Estamos hablando con el doctor Pedro Luis Trinidad, cirujano general, laparoscópico, experto en hígado, vías biliares, en vesícula, ¿qué más? Básicamente, Básicamente. para no confundirlo. Muy bien. Doctor, entonces, ¿cuándo la sintomatología de los problemas en la vesícula, de las piedras y eso? Saber cuándo venir al médico, cuándo venir a chequearse. Normalmente la sintomatología es muy florida. Cuando si notan que después que ingieren, lo más común, leche, huevo, queso, sienten molestias, como que sienten que la comida se le queda como detenida a nivel del estómago. Y si comen, por ejemplo, grasa, algo frito, sienten náuseas, vomitan y un dolor intenso en el lado derecho, en la parte superior derecha del abdomen, y se le va hacia la espalda o al hombro derecho, en un 80-90% hay un problema biliar, que es bueno que tenga que hacerle caso. Y chequearse con su internista o con su gastroenterólogo no cuesta nada. ¿Se diagnostica por sonografía? Sí, señor. El diagnóstico que tiene es más específico, es la sonografía. Sonografía. Entonces, doctor, este tipo de procedimiento, ya tenemos el diagnóstico. Hay que operar al paciente. Ya hemos dicho que es quirúrgico, pero vamos a hacerlo obviamente por laparoscopía, la cirugía mínimamente invasiva. ¿Lo cubre o no seguro? Claro que sí, el Plan Básico de Salud cubre completamente lo que es la laparoscopía. Es más, acá en nuestro centro tenemos una gran ventaja sobre algunos centros, que tenemos el equipo contratado con las diferentes ARS. No tienen que pagar el equipo de laparoscopía, la torre, el equipo sofisticado que se utiliza para hacer estos procedimientos. Eso entonces disminuye el costo. Disminuye el costo, porque en otros centros tendrían que pagar por el uso del equipo aparte. Aquí no, aquí nosotros lo cubrimos completamente por medio de las ARS. Perfecto, o sea, el paciente viene, se opera en la mañana, y en la tarde, si todo está bien, se va para la casa. Muchas veces, dependiendo la edad y dependiendo el tipo de condición general del paciente, lo dejamos de un día para otro. Pero normalmente, si todas las condiciones
son las adecuadas, se podría ingresar el mismo día. Por eso es que se considera esta cirugía como una cirugía mayor ambulatoria. Excelente. Dígale a la población que nos ve, doctor, dónde está ubicado su consultorio entonces para que vengan a visitar. Estamos ubicados en el segundo nivel de este centro de Sensabil, en el consultorio 511, en el 211, estamos en los dos tandas, tanda por la mañana y por la tarde, pero pueden localizarme básicamente en la tarde, que más bien yo asisto aquí al centro. Estamos a la orden y recordando los teléfonos de acá, 580-35-55. Muchas gracias. Hemos conversado con el doctor Pedro Luis Trinidad, cirujano general, laparoscópico, con un posgrado en vías biliares, hígado y vías biliares, y también en cirugía bariátrica, ¿verdad? Sí, señor. O sea, la cirugía para rebajar de peso. Hemos hablado de diferentes tópicos. A ustedes muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.